La soledad, que parece ser un castigo, en realidad puede ser el terreno fértil donde Dios obra milagros. A lo largo de la Biblia encontramos historias de mujeres que, aunque aparentemente solas, fueron usadas por Dios de maneras extraordinarias. ¿Te atreves a creer que tu situación de soledad también tiene un propósito divino? No estás sola, Dios está trabajando en ti, y hoy descubrirás cómo. A veces, en la quietud de la noche, una mujer puede sentirse olvidada, esperando algo que nunca llega, un vacío profundo que parece no tener solución. La soledad se vuelve una sombra que cubre su vida, especialmente cuando se enfrenta a la ausencia de un esposo a su lado. Pero es en este espacio de silencio donde se encuentra una profunda verdad espiritual. Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque las circunstancias parezcan gritar lo contrario, Él está con ella. No la ha dejado, ni la dejará. En la palabra de Dios encontramos promesas que aseguran que Él siempre estará presente, incluso cuando el mundo parece habernos desechado. En el capítulo 68-6, la Escritura nos dice: Dios hace habitar en familia a los solitarios. Esta promesa nos recuerda que aunque estemos solos a los ojos del mundo, en Dios no hay soledad. Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros, y aunque nuestra visión humana pueda limitarnos a ver solo la falta, Él ve el propósito eterno que tiene para nuestras vidas. La mujer que duerme sola no está sola en el sentido espiritual, sino que tiene un propósito divino que Dios quiere revelar. La esperanza no se ha perdido. Al contrario, está profundamente enraizada en el corazón de Dios. Cuando una mujer se encuentra en esa situación de soledad, muchas veces el dolor y la tristeza pueden nublar su visión. Pero es justamente en estos momentos cuando Dios puede obrar lo más grande en su vida. Es una oportunidad para que la mujer se acerque más a Él, confiando que, aunque no vea el camino completo, Él lo tiene preparado. En la vida de las mujeres de la Biblia, encontramos ejemplos de cómo Dios usó momentos de aparente abandono para revelar propósitos profundos. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, quien, después de años de oración y angustia, fue escuchada por Dios. Aunque en su dolor de no tener hijos, Ana se dedicó completamente a Dios. Su fidelidad en la espera de la respuesta divina abrió las puertas para un milagro. Ana no estaba sola. Su soledad se convirtió en el espacio donde Dios preparó algo grande para ella y para el pueblo de Israel. De igual manera, cada mujer que duerme sola, en su fidelidad y en su fe, puede encontrar un propósito divino esperando ser revelado. Dios ve a la mujer que, a pesar de sus circunstancias, sigue adelante con fe. En su tiempo perfecto, Él cumplirá sus promesas. La soledad no es el final de la historia, sino el principio de algo nuevo que Él tiene para ella. Lo que parece un vacío puede ser el terreno donde florezca la esperanza y el propósito. Dios está cerca de los solitarios, y en Él esa soledad se transforma en un espacio sagrado donde Él puede obrar en su vida. Así que, querida hermana, no permitas que la soledad te haga sentir que estás perdida o olvidada. Si bien el camino puede parecer oscuro, recuerda que Dios es luz, y donde hay luz, no hay oscuridad que pueda prevalecer. La esperanza está viva, y el amor de Dios nunca se apartará de ti. En la quietud de la noche, cuando parece que todo está en silencio, Él está hablando a tu corazón, recordándote que nunca estás sola. Él te ve, Él te ama, y Él tiene un propósito eterno para ti.
La mujer que duerme sola puede sentirse atrapada en un desierto emocional y espiritual, un desierto donde el eco de la soledad parece resonar en cada rincón del corazón. Pero, aunque el desierto puede parecer un lugar árido y vacío, es precisamente allí donde Dios se encuentra más cerca de sus hijos. El desierto no es un lugar de castigo, es el lugar donde Dios purifica, habla y prepara a aquellos que se entregan completamente a Él. En la vida cristiana, el desierto es simbólicamente el lugar de la preparación divina, el lugar donde las voces del mundo se callan para escuchar la voz de Dios de manera clara. En el libro de Isaías 43.19, Dios nos dice: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Este versículo es un recordatorio de que, aunque parezca que estamos atrapados en un lugar de espera, Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. El desierto no es un lugar de olvido, sino un lugar donde Dios hace florecer nuevas oportunidades y visiones. Es en ese silencio, en esa aparente ausencia de compañía humana, donde Dios nos enseña a escuchar su voz más claramente. En ese lugar, la mujer que duerme sola puede encontrar un espacio único para crecer espiritualmente. Cuando Jesús fue al desierto, fue un tiempo de pruebas, de tentaciones, pero también de profunda conexión con el Padre. La soledad y el desierto de Jesús fueron momentos decisivos para su ministerio. De manera similar, la mujer que duerme sola, al igual que Jesús, está siendo preparada para un propósito divino. Este tiempo no es en vano. Cada oración, cada momento de meditación, cada lágrima que cae en la soledad se convierte en un acto sagrado en el que Dios se acerca más a ella. La mujer solitaria no está lejos de Dios. Al contrario, ella se encuentra en un lugar privilegiado para ser transformada por su poder. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han experimentado esta soledad divina. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, pasó largos periodos de aislamiento y silencio. En esos tiempos, ella experimentó la cercanía de Dios de una manera profunda. En su soledad, no encontró abandono, sino una presencia viva y transformadora. Así también, la mujer que duerme sola puede experimentar esa presencia de Dios, no como un vacío, sino como un espacio lleno de su amor y gracia. En este desierto espiritual, el alma se purifica, se renueva y se prepara para recibir nuevas bendiciones. El desierto, en el contexto espiritual, no es un lugar de desesperanza, sino un campo fértil, donde la fe puede crecer. Aunque al principio la mujer pueda sentir que está perdida en medio de su solitaria existencia, en ese desierto es donde la fe se profundiza y se fortalece. Es aquí donde Dios pone en el corazón de la mujer un fuego santo que no se apaga. Es en el desierto donde se forja el carácter y donde se recibe la revelación de Dios mucho más clara que en los momentos de abundancia. En el libro de Oseas 2.14, Dios dice: «Por lo tanto, he aquí que la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». Este pasaje muestra cómo Dios, en momentos de aislamiento y soledad, quiere atraer a su pueblo hacia Él. El desierto no es un lugar de olvido, es un lugar donde Dios quiere hablar directamente al corazón. La mujer que duerme sola, en su aparente abandono, está siendo atraída hacia Dios. Su soledad se convierte en una invitación divina para que se acerque más a Él, para que reciba su dirección y su amor. Y en este proceso, la mujer comienza a descubrir un propósito más grande, un propósito que solo puede ser comprendido en la quietud y el silencio. Así,
Cada momento de soledad, cada noche en que la mujer se siente sola, es una oportunidad para que Dios hable con más claridad. Dios no se esconde en la oscuridad, sino que la utiliza para atraer a sus hijos hacia su luz. La mujer que duerme sola, en su desierto personal, no está en un lugar de abandono. Está en el centro del plan divino de Dios para su vida. El desierto es el lugar donde se forja una fe inquebrantable, donde la mujer aprende a depender completamente de la gracia de Dios. Dios nunca permite que sus hijos sean abandonados. En medio de la soledad, Él está presente. En ese desierto espiritual, la mujer que duerme sola puede encontrar una paz que el mundo no entiende, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella no está perdida. Ella está en las manos amorosas de Dios, quien la está moldeando, renovando y preparando para el propósito eterno que tiene para ella. En el desierto, la mujer puede descubrir que, aunque esté sola en el mundo, jamás lo está en el corazón de Dios. En las páginas de la Escritura, encontramos testimonios poderosos de mujeres que, aunque vivieron en soledad o fueron abandonadas, por las circunstancias experimentaron un profundo encuentro con Dios, transformando su dolor en fe y su aparente vacío en un propósito divino. La Biblia está llena de historias de mujeres que, a través de la soledad, fueron usadas por Dios de maneras extraordinarias. A través de ellas podemos comprender que la soledad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para una relación más profunda con Él. A lo largo de los siglos, muchas mujeres han sido ejemplo de fe, y es en sus historias donde encontramos la luz que ilumina nuestro propio camino en momentos de desesperanza. Un ejemplo claro de esto es la figura de Ruth, quien, después de perder a su esposo, se encontraba sola en un mundo que no mostraba compasión hacia las viudas. Pero fue en ese momento de soledad, al decidir acompañar a su suegra Noemí, que encontró su destino. Ruth no solo encontró consuelo en su fe, sino también un propósito en el plan divino. Dios no la dejó sola. Él tenía un plan para ella, que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de todo el pueblo, de Israel, pues de ella nacieron los ancestros de David, y finalmente, de la línea de David vino Jesús, el Salvador. La lección aquí es que, aunque en el dolor y la pérdida, Dios tiene un propósito eterno para cada mujer, y esa soledad puede ser la antesala de una gran bendición. Otro ejemplo que encontramos en las Escrituras es el de Ana, la madre del Isim Pachelsum, profeta Samuel. Ana estaba profundamente afligida por su esterilidad, un sufrimiento inmenso en una cultura que valoraba mucho la maternidad. A pesar de sus años de lucha, ella no se rindió. En su soledad, en su desesperación, no solo se dedicó a orar con fervor, sino que también hizo una promesa a Dios, diciéndole que si Él le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor. La oración de Ana fue escuchada, y Dios le otorgó un hijo, Samuel, quien sería un gran líder y profeta. En la historia de Ana, vemos que la soledad y la espera no fueron una barrera para que Dios cumpliera su promesa. Dios estaba allí, escuchando cada oración, observando cada lágrima derramada. Y en el tiempo perfecto de Dios, Ana experimentó su fidelidad. Así también, la mujer que duerme sola, en su fe y en su perseverancia, puede esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. No podemos dejar de mencionar a María, la madre de Jesús, quien vivió una soledad emocional que pocos pueden comprender. A pesar de estar casada con José, María vivió en una constante incomodidad,
siendo la madre de un niño llamado a cumplir una misión divina en medio de una sociedad que no lo entendía. María enfrentó la soledad de ser testigo del sufrimiento de su hijo, una soledad que culminó en la cruz, donde vio a su hijo morir en sacrificio por la humanidad. Pero incluso en su profundo dolor, María nunca perdió la fe. En su soledad, experimentó la cercanía de Dios de una manera inigualable. Ella nos enseña que, en medio de los momentos más dolorosos, Dios nunca nos deja. Su presencia es más cercana cuando más lo necesitamos. De manera similar, cada mujer en la Biblia que pasó por momentos de soledad, como la viuda de Sarepta o la mujer samaritana en el pozo, fueron tocadas por la mano de Dios. Ninguna de ellas fue abandonada. Todas fueron restauradas, fortalecidas y usadas para propósitos divinos. Cada una de estas mujeres representa una cara del dolor, pero también del poder transformador de la fe. La soledad no las definió, el amor de Dios lo hizo. En todas estas historias, Dios usó la aparente debilidad de la soledad para revelar su fuerza y poder. Es importante entender que la soledad no es una condena, sino una oportunidad para estar más cerca de Dios. La mujer que duerme sola, al igual que las mujeres de la Biblia, está siendo llamada a vivir una vida de fe profunda, a confiar en la promesa de que Dios nunca la dejará ni la abandonará. Cada momento de angustia, cada momento de espera, es un espacio donde Dios trabaja en el corazón de la mujer, purificando, renovando y transformando su vida. No importa lo que el mundo vea en ella, lo que importa es lo que Dios ve, y Él la ve como una mujer digna de ser llamada a su servicio. Una mujer llena de potencial para ser usada en su reino. Dios está llamando a cada mujer, y la soledad no es un obstáculo para su amor. Al contrario, es en esos momentos de soledad donde se puede experimentar el abrazo más profundo de Dios, un abrazo que no tiene fin, un abrazo que la prepara para vivir una vida llena de propósito, como las mujeres que testificaron ante el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en esta espera, en esta soledad, ellas nos enseñan que Dios es fiel, que su plan es perfecto, y que el tiempo de la soledad es solo el principio de una gran obra que Él hará en nuestras vidas. En los momentos de soledad es fácil sentirse perdida, desconectada del mundo y de aquellos que nos rodean. Sin embargo, en ese vacío y silencio, es cuando Dios tiene la oportunidad de entrar en el corazón de la mujer de una manera más profunda. La soledad no es un fin, sino un medio por el cual Dios nos llama a un nivel más alto de intimidad con Él. Es un espacio donde nuestras oraciones se intensifican, nuestras lágrimas son escuchadas y nuestra fe puede crecer como nunca antes. A menudo, Dios permite que experimentemos la soledad para guiarnos a un lugar donde nuestra dependencia de Él sea más grande, donde su voz sea la única que escuchemos y su paz sea la única que sintamos. En la vida de los grandes santos, como Santa Teresa de Ávila, encontramos ejemplos de cómo la soledad fue un medio para acercarse más a Dios. Santa Teresa experimentó tiempos de profunda soledad y sufrimiento, pero también de un encuentro místico con el Señor. Ella misma escribió: «La soledad no es el fin, es el medio que Dios usa para atraernos a su corazón». A través de sus momentos de aislamiento, Teresa encontró una conexión más profunda con Dios, y en su soledad fue cuando sus oraciones más sinceras fueron respondidas. Al igual que Teresa, la mujer que duerme sola puede experimentar un encuentro personal con Dios,
un encuentro que no puede ocurrir en la multitud, sino en el silencio del corazón. En este contexto, la soledad se convierte en una oportunidad para abrir el corazón completamente a Dios, sin las distracciones del mundo exterior. Al estar sola, la mujer tiene la libertad de dedicar todo su ser a la oración, a la meditación y a la reflexión sobre la voluntad de Dios para su vida. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que su hija viva en soledad emocional o espiritual. Él desea que la soledad sea el espacio donde el alma se enriquezca, donde la vida sea transformada y donde se forme un carácter conforme al corazón de Él. En el Evangelio de Mateo 6, Jesús nos enseña que cuando oramos, debemos hacerlo en secreto, en el lugar apartado, donde solo Dios pueda ver nuestro corazón. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo refleja la importancia de la soledad como un tiempo para la comunión íntima con Dios. En el silencio, lejos de las voces externas, es cuando nuestras oraciones son más puras y nuestras súplicas más sinceras. La mujer que duerme sola, aunque está físicamente aislada, tiene la oportunidad de experimentar una cercanía divina que puede transformar por completo su vida. La soledad también es un espacio de purificación espiritual. Durante estos momentos, Dios trabaja en lo profundo del alma, limpiando las heridas, sanando el dolor y restaurando lo que ha sido quebrantado. En el libro de Zacarías 13:9, Dios dice: «Los traeré al fuego y los probaré como se prueba la plata». La soledad puede ser ese fuego divino que purifica nuestra fe, que nos permite ser moldeados según su imagen. A veces, la soledad revela aquellas áreas de nuestra vida que necesitan sanación, y es solo al estar a solas con Dios que podemos ser completamente transformados. En la vida de Marta y María, dos hermanas que Jesús amaba profundamente, encontramos una lección acerca de la actitud frente a la soledad. Cuando Jesús visitó su casa, Marta se preocupaba por las tareas cotidianas, mientras que María, sentada a los pies de Jesús, elegía la mejor parte, escuchar su palabra. Jesús le dijo a Marta: «Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:42. Este pasaje nos enseña que aunque la vida pueda estar llena de responsabilidades y preocupaciones, la verdadera paz se encuentra en apartarse de todo para escuchar la voz de Dios. Así, la mujer que duerme sola puede, en su solitaria espera, encontrar consuelo y dirección al apartarse para escuchar a Dios. La soledad, entonces, no es un castigo ni un abandono, sino una invitación divina. Dios la utiliza como un medio para que el alma crezca en fe, en amor, en devoción. Es en la soledad donde se purifica nuestra vida de oración, donde nuestro corazón se inclina más profundamente hacia Él, donde el alma se abandona por completo a su voluntad. La mujer solitaria, al igual que los grandes santos, está siendo invitada a vivir una vida de fe más profunda, más pura, más unida a Dios. Dios no desea que vivas en una soledad vacía. Él está trabajando en tu vida, en tu corazón, y quiere que sepas que ese tiempo que pasas sola no es un tiempo perdido, sino un tiempo de fructificación espiritual. A través de esta soledad, Él está formando en ti un corazón que late más fuerte por Él, una fe más firme y una vida más abundante. Porque en el silencio, lejos del ruido del mundo, el alma se encuentra con su Creador y su presencia se vuelve más real,
más profunda, más transformadora. La mujer que duerme sola muchas veces enfrenta una batalla interna que va más allá de la soledad física. Se enfrenta a los miedos, las inseguridades, los recuerdos de lo perdido y, a veces, a la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, es en esta lucha donde se forja la verdadera fortaleza. La soledad no es un signo de debilidad, sino un campo de batalla donde se puede experimentar la verdadera fortaleza en Cristo. La mujer que se enfrenta a esta soledad tiene la oportunidad de ser transformada, no por sus circunstancias externas, sino por la gracia que Dios derrama sobre ella. En lugar de ser una víctima de la situación, ella puede ser una victoria viviente del poder de Dios. El ejemplo de Santa Teresa de Jesús, una de las grandes místicas y teólogas de la historia de la Iglesia, es una prueba viviente de cómo la soledad puede convertirse en una fortaleza. Teresa vivió años de aislamiento y sufrimiento, pero no permitió que estos momentos la destruyeran. Al contrario, los usó como una plataforma para acercarse más a Dios. A lo largo de su vida, ella experimentó momentos de profunda soledad, tanto física como espiritual. Pero, lejos de hundirse en la desesperación, Teresa transformó esa soledad en una fuente de fuerza espiritual. Ella entendió que en la soledad se puede encontrar una paz profunda que no se encuentra en los ruidos del mundo exterior. Santa Teresa nos enseña que la soledad es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. En sus escritos, Teresa expresa con claridad cómo la soledad, cuando se ofrece a Dios, se convierte en un medio para el encuentro con Él. A través de la oración constante, la meditación profunda y la total dependencia de Dios, Teresa fue capaz de transformar su dolor y su soledad en una fuerza divina que le permitió fundar conventos y renovar la vida espiritual de la Iglesia. Lo que parecía ser un periodo de debilidad se convirtió en el crecimiento de una fortaleza espiritual que aún hoy sigue inspirando a millones. Este mismo principio se aplica a la mujer que duerme sola. Aunque, en la superficie, la soledad parece una prueba, puede ser en realidad un tiempo de formación espiritual. En el silencio de la soledad, Dios tiene la oportunidad de moldear el corazón de la mujer, dándole una fortaleza interna que no puede ser obtenida en tiempos de abundancia o comodidad. La fortaleza espiritual no proviene de las circunstancias externas, sino de la fe inquebrantable en Dios. La mujer que duerme sola está siendo entrenada no en sus fuerzas, sino en la fuerza divina. Consigo dudas, luchas internas y momentos de desaliento. En esos momentos es importante recordar que el sufrimiento y la espera no son señales de abandono, sino que son usados por Dios para forjar algo más grande dentro de nosotros. La mujer que duerme sola cuando se enfrenta a esos momentos difíciles debe recordar que su debilidad es en realidad la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste. Como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 12.9, puede descansar en la promesa de que Dios está con ella. En momentos de debilidad, cuando la soledad parece insoportable, ella puede encontrar en Dios la fuente de fortaleza que necesita. Esta es la verdadera fortaleza que no se desvanece con el tiempo ni se agota con las dificultades. La fortaleza espiritual que Dios otorga se renueva cada mañana, como una fuente que nunca se agota. Es importante recordar que, así como Santa Teresa de Jesús transformó su soledad en una oportunidad para profundizar en su relación con Dios,
La mujer solitaria también tiene la posibilidad de hacer lo mismo. En su soledad, ella puede convertirse en una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer de poder espiritual. A través de la oración constante, de la reflexión y del abandono total a la voluntad de Dios, ella puede ser transformada, así como lo fue Santa Teresa, en un instrumento poderoso de la gracia divina. Por lo tanto, la mujer que duerme sola debe recordar que no está sola en su lucha. Al igual que Santa Teresa, puede encontrar en su soledad no un vacío, sino una oportunidad divina para acercarse más a Dios. Dios está trabajando en ella, formando un carácter espiritual fuerte, un corazón lleno de fe y un alma que, a través de la soledad, se ha convertido en un templo de su presencia. Que la mujer que duerme sola, en sus momentos de prueba, se acuerde siempre de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios, que nunca la deja, nunca la abandona y siempre la fortalece. A menudo, cuando nos encontramos en momentos de soledad, podemos caer en la tentación de pensar que estamos siendo castigados o abandonados por Dios. Sin embargo, la verdad espiritual es que en la soledad, cuando es ofrecida a Dios, se convierte en un medio de salvación y redención. La experiencia de sentirse sola no es el final, sino el comienzo de un proceso divino que tiene como propósito la transformación espiritual. En el sufrimiento de la soledad, Dios está trabajando profundamente en el corazón de su hija, preparándola para una vida nueva, más plena y llena de su gracia. La Escritura nos enseña que el sufrimiento no es algo que deba ser temido, sino que es un medio por el cual Dios purifica el alma y la prepara para recibir su bendición. En Romanos 5.3.4, el apóstol Pablo nos recuerda que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. La soledad, aunque dolorosa en muchos momentos, tiene el potencial de producir en el corazón humano una perseverancia espiritual que es necesaria para superar las dificultades de la vida. Al principio, el sufrimiento parece inmenso, pero a medida que la mujer que duerme sola se entrega a Dios, Él la va moldeando, purificando sus deseos y su corazón, y la prepara para un propósito eterno. La historia de Job en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de cómo la soledad y el sufrimiento, cuando se vivieron en unión con Dios, se convierten en un medio de redención. Job perdió su familia, su salud y sus bienes, pero en medio de su angustia nunca perdió su fe en Dios. A través de su sufrimiento, Dios lo transformó, lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Job se convirtió en un testigo de la fidelidad y la restauración divina, y su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de soledad, Dios tiene un propósito de redención para aquellos que permanecen fieles a Él. De igual manera, la mujer que duerme sola puede experimentar una profunda transformación espiritual. La soledad, cuando se vive en obediencia y en total confianza en Dios, puede ser el espacio donde Él obra su mayor redención. No es la soledad lo que nos define, sino la forma en que respondemos a ella. Cuando la mujer elige poner su vida en las manos de Dios, cuando decide confiar en Él en medio de su dolor, entonces la soledad deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para ser renovada por su gracia. El Señor no la ha abandonado, sino que está permitiendo que pase por este tiempo para perfeccionar su fe
y para llevarla a un lugar más profundo de relación con Él. La soledad, en este sentido, se convierte en un fuego purificador, como menciona el profeta Zacarías 13.9. Los traeré al fuego, y los probaré como se prueba la plata. Es en la soledad donde la mujer se enfrenta a su vulnerabilidad, a sus miedos y dudas, y es en ese lugar donde Dios la purifica, la limpia y la prepara para ser un instrumento más puro y más fiel en su reino. En este proceso de purificación, la mujer descubre la fuerza que solo se encuentra en Dios. Una fuerza que no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia constante en su vida. Además, la soledad también puede ser un tiempo de redención en términos de relación con los demás. A menudo, cuando las personas atraviesan la soledad, se sienten aisladas de la comunidad y pueden caer en el resentimiento o en la desesperanza. Sin embargo, este tiempo de aislamiento puede ser una oportunidad para que la mujer se reconcilie con su propia alma y con Dios, preparando su corazón para nuevas relaciones basadas en el amor genuino y en la gracia de Dios. El tiempo de soledad se convierte, así, en un medio para la restauración de todas las áreas de su vida. La mujer que duerme sola tiene la oportunidad de ser transformada profundamente en su ser interior. Dios la está utilizando, no para castigarla, sino para hacer de ella un vaso más puro y más receptivo a su amor y a su voluntad. El tiempo de soledad, cuando se vive en la presencia de Dios, se convierte en un medio para sanar las heridas del pasado, perdonar las ofensas y ser restaurada para cumplir el propósito divino que Él tiene para ella. En el libro de Isaías 61:3, el Señor promete a su pueblo: a los que lloran les daré hermosura en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de lamento, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Este versículo muestra cómo, incluso en los momentos de angustia y soledad, Dios quiere hacer un intercambio divino: nuestra tristeza por su alegría, nuestras cenizas por su belleza. La mujer que duerme sola no es una mujer condenada, sino una mujer llamada a experimentar este intercambio divino. En medio de la soledad, Dios quiere cambiar su dolor por gozo, su vacío por plenitud, su debilidad por su fortaleza. Así, la soledad no es el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo de salvación y redención en la vida de la mujer. En cada momento de angustia y espera, ella puede confiar plenamente en que Dios está obrando en su corazón y preparando algo nuevo. Él no la ha dejado sola, sino que la está guiando hacia una restauración profunda y duradera. La soledad se convierte en el terreno donde Dios siembra semillas de esperanza, fe y vida nueva. Y al final de este proceso, la mujer emerge más fuerte, más fiel y más confiada en el amor eterno de Dios. La mujer que duerme sola no solo enfrenta un proceso de transformación personal, sino que también es llamada a ser un pilar espiritual, un instrumento de intercesión y un reflejo del amor de Dios en el mundo. En el silencio de su soledad, Dios le concede una gracia especial para interceder por otros, para orar por aquellos que sufren y para ser una presencia de fe y esperanza. La mujer solitaria, al igual que las grandes figuras bíblicas, tiene la oportunidad de convertirse en una mujer de oración, una mujer de fe profunda que, desde su lugar de aparente soledad, se convierte en un faro de luz espiritual para aquellos que la rodean. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las mujeres han sido elegidas por Dios para cumplir un papel esencial en la historia de la salvación.
Débora, la jueza y profetisa de Israel, es un ejemplo poderoso de cómo una mujer puede ser usada por Dios en momentos de soledad para guiar a toda una nación. Aunque vivió en tiempos difíciles y aislada en muchos sentidos, su relación con Dios la convirtió en un instrumento de sabiduría y liderazgo. En su soledad, Débora encontró el coraje y la dirección divina para guiar a Israel a la victoria. Al igual que ella, la mujer que duerme sola puede convertirse en una líder espiritual, alguien que, aunque aparentemente sola, tiene la autoridad y la gracia de Dios para influir en su comunidad y en su familia. Además, la mujer solitaria está llamada a ser una intercesora. Ana, la profetisa que aparece en el Evangelio de Lucas, nos muestra lo que significa orar con perseverancia y dedicación. Ana, una viuda que vivió en el templo, pasó años orando y ayunando, intercediendo por el pueblo de Israel. Ella nunca dejó que su soledad la hiciera sentirse inútil. Al contrario, usó ese tiempo para acercarse a Dios en oración, pidiendo por la liberación de su pueblo. Su vida de oración fue un testimonio de fe y dedicación, y ella fue testigo de la llegada del Mesías al reconocer a Jesús cuando fue presentado en el templo. La mujer que duerme sola tiene la oportunidad de seguir el ejemplo de Ana, orar por otros, interceder por aquellos que necesitan sanación, paz y dirección, y de esa manera ser un instrumento poderoso de la voluntad de Dios. En la vida espiritual, la mujer solitaria también es llamada a ser una madre espiritual para otros. Aunque no esté casada ni tenga hijos biológicos, su vida de oración, su fe y su dedicación a Dios la convierten en una figura maternal que puede guiar y cuidar espiritualmente a aquellos que necesitan dirección y consuelo. La mujer solitaria no debe ver su estado como una limitación, sino como una oportunidad para ser una madre en la fe, para cuidar a otros con el amor de Dios y guiarlos hacia una vida más profunda en Cristo. En la carta a Tito, San Pablo habla de las mujeres mayores que deben enseñar a las jóvenes a vivir una vida piadosa y llena de amor. Tito, segundo punto, 3.5. Esta enseñanza nos recuerda que cada mujer, sin importar su estado civil o su situación personal, tiene un papel que desempeñar en la edificación del cuerpo de Cristo. La mujer que duerme sola tiene la capacidad de ser una mentora espiritual, de enseñar con el ejemplo y de guiar a otros con sabiduría y compasión. Su soledad no la hace menos, sino que la fortalece, la prepara para ser una líder espiritual en su comunidad y un modelo de fe para las generaciones venideras. Dios ha puesto en el corazón de cada mujer una llama de amor que no debe ser guardada solo para sí misma. La mujer que duerme sola, a través de su relación con Dios, es llamada a ser una fuente de amor divino para el mundo. En su soledad, ella puede aprender a amar de una manera más profunda, a perdonar más fácilmente, a servir con un corazón más generoso. La soledad no es un espacio de vacío, sino un espacio donde el amor de Dios puede fluir con mayor libertad, tocando las vidas de aquellos que la rodean. La mujer solitaria también tiene la oportunidad de ser un pilar de esperanza en su hogar y en su iglesia. Aunque esté sola en su vida diaria, su fe en Dios puede ser un testimonio vivo de que no estamos solos, de que Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de la adversidad, ella puede ser un faro de esperanza para aquellos que pasan por momentos difíciles. A través de su vida de oración, de su fe y de su amor, la mujer solitaria se convierte en una presencia de luz,
En un mundo que a menudo se encuentra en oscuridad, Dios ha llamado a la mujer que duerme sola a ser una mujer de fe, de oración y de amor. Aunque el mundo la vea como sola, ella es una hija amada de Dios y en su soledad, Él está obrando poderosamente. En su vida de dedicación y servicio, ella puede transformar su entorno, tocar las vidas de otros y ser un instrumento de la paz y el amor divino. La soledad no es un obstáculo, sino una oportunidad para vivir plenamente el propósito de Dios. Que cada mujer que duerme sola recuerde que en Cristo está llena de poder, de gracia y de amor, y que su vida tiene un propósito eterno en el plan de Dios para el mundo. Querida hermana, al concluir esta reflexión, quiero que lleves contigo una verdad profunda que nunca debes olvidar. La mujer que duerme sola no está sola en absoluto. Aunque el mundo a veces no vea el propósito en su soledad, Dios tiene un plan eterno para ella. La soledad no es un fin, sino un comienzo donde Dios, en su infinita misericordia, la está preparando para algo mucho mayor. A través de la soledad, Él está moldeando su corazón, limpiando sus heridas y llevándola a una nueva dimensión de fe y obediencia. Cada momento de angustia, cada noche de espera, cada silencio que parece ahogar su alma es una oportunidad para que Dios se revele de manera más profunda. En su soledad, la mujer se convierte en un campo fértil donde el Espíritu Santo puede obrar, transformando sus miedos en valentía, sus lágrimas en oración y su dolor en esperanza. Dios no la ha abandonado. Al contrario, Él la ha llamado a un propósito divino que se cumplirá a su tiempo perfecto. Es en la soledad donde la mujer encuentra la voz de Dios con mayor claridad. A menudo, en medio del ruido del mundo, el Señor se hace presente de una manera suave y serena, invitándola a escuchar su llamada. La soledad no es castigo, sino una invitación a acercarse más a Él, a profundizar en su palabra, a vivir una vida más plena en su presencia. Así como Dios usó a mujeres en la Biblia que enfrentaron la soledad y la adversidad para cumplir su propósito, de igual manera, Él te ha elegido a ti, querida hermana, para ser una luz en el mundo. El silencio que experimentas no es vacío. Es el espacio donde Dios está preparando tu corazón para grandes cosas. Te animo a que veas cada día de soledad como un regalo divino. Aunque el mundo no entienda tu lucha, Dios la conoce profundamente. Él sabe cada pensamiento, cada suspiro, cada oración callada que ha brotado de tu corazón. En ese silencio, Él está trabajando en ti, perfeccionándote, dándote la fuerza y la paz que solo Él puede otorgar. La soledad se convierte en un lugar sagrado, un santuario donde te encuentras con Dios de una manera única y transformadora. Recuerda que la mujer que duerme sola no está ausente de la gracia divina, sino que está completamente envuelta en ella. En sus momentos de angustia, Dios se acerca más a ella, la sostiene, la fortalece y la llena de su amor. No importa cuán difícil sea la espera, Dios nunca se ha apartado de ti. En Él, la soledad se convierte en un espacio de crecimiento espiritual, un lugar donde se descubre la profundidad de su amor, un lugar donde se renueva la esperanza y se fortalece la fe. Al cerrar esta reflexión, quiero que lleves una promesa en tu corazón. Dios está contigo. Él no ha olvidado ni tu dolor, ni lo espera. En su tiempo, Él restaurará todo lo que ha sido perdido y te llevará a un lugar de plenitud y paz,
Que tu soledad no te haga sentir rechazada ni apartada, sino que te impulse a acercarte más a Él, a confiar en que su plan para ti es perfecto. Dios está obrando en tu vida, y lo que parece un momento de aislamiento es, en realidad, una oportunidad para un encuentro más profundo con Él. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te llene de su paz. No estás sola, querida hermana. Él siempre estará contigo, guiándote, amándote y preparándote para el propósito divino que Él tiene para ti. Que encuentres consuelo en su presencia y esperanza en sus promesas. Amén. La soledad que parece ser un castigo, en realidad puede ser el terreno fértil donde Dios obra milagros. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de mujeres que, aunque aparentemente solas, fueron usadas por Dios de maneras extraordinarias. ¿Te atreves a creer que tu situación de soledad también tiene un propósito divino? No estás sola, Dios está trabajando en ti, y hoy descubrirás cómo. A veces, en la quietud de la noche, una mujer puede sentirse olvidada, esperando algo que nunca llega, un vacío profundo que parece no tener solución. La soledad se vuelve una sombra que cubre su vida, especialmente cuando se enfrenta a la ausencia de un esposo a su lado. Pero es en este espacio de silencio donde se encuentra una profunda verdad espiritual. Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque las circunstancias parezcan gritar lo contrario, Él está con ella. No la ha dejado, ni la dejará. En la palabra de Dios encontramos promesas que aseguran que Él siempre estará presente, incluso cuando el mundo parece habernos desechado. En el capítulo 68-6, la Escritura nos dice: Dios hace habitar en familia a los solitarios. Esta promesa nos recuerda que aunque estemos solos a los ojos del mundo, en Dios no hay soledad. Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros, y aunque nuestra visión humana pueda limitarnos a ver solo la falta, Él ve el propósito eterno que tiene para nuestras vidas. La mujer que duerme sola no está sola en el sentido espiritual, sino que tiene un propósito divino que Dios quiere revelar. La esperanza no se ha perdido. Al contrario, está profundamente enraizada en el corazón de Dios. Cuando una mujer se encuentra en esa situación de soledad, muchas veces el dolor y la tristeza pueden nublar su visión. Pero es justamente en estos momentos cuando Dios puede obrar lo más grande en su vida. Es una oportunidad para que la mujer se acerque más a Él, confiando que, aunque no vea el camino completo, Él lo tiene preparado. En la vida de las mujeres de la Biblia, encontramos ejemplos de cómo Dios usó momentos de aparente abandono para revelar propósitos profundos. Vencemos en Ana, la madre de Samuel, quien, después de años de oración y angustia, fue escuchada por Dios. Aunque en su dolor de no tener hijos, Ana se dedicó completamente a Dios. Su fidelidad en la espera de la respuesta divina abrió las puertas para un milagro. Ana no estaba sola. Su soledad se convirtió en el espacio donde Dios preparó algo grande para ella y para el pueblo de Israel. De igual manera, cada mujer que duerme sola, en su fidelidad y en su fe, puede encontrar un propósito divino esperando ser revelado. Dios ve a la mujer que, a pesar de sus circunstancias, sigue adelante con fe. En su tiempo perfecto, Él cumplirá sus promesas. La soledad no es el final de la historia, sino el principio de algo nuevo que Él tiene para ella. Lo que parece un vacío puede ser el terreno donde florezca la esperanza y el propósito. Dios está cerca de los solitarios, y en Él esa soledad se transforma en un espacio sagrado donde Él
puede obrar en su vida. Así que, querida hermana, no permitas que la soledad te haga sentir que estás perdida o olvidada. Si bien el camino puede parecer oscuro, recuerda que Dios es luz, y donde hay luz, no hay oscuridad que pueda prevalecer. La esperanza está viva, y el amor de Dios nunca se apartará de ti. En la quietud de la noche, cuando parece que todo está en silencio, Él está hablando a tu corazón, recordándote que nunca estás sola. Él te ve, Él te ama, y Él tiene un propósito eterno para ti. La mujer que duerme sola puede sentirse atrapada en un desierto emocional y espiritual, un desierto donde el eco de la soledad parece resonar en cada rincón del corazón. Pero, aunque el desierto puede parecer un lugar árido y vacío, es precisamente allí donde Dios se encuentra más cerca de sus hijos. El desierto no es un lugar de castigo, es el lugar donde Dios purifica, habla y prepara a aquellos que se entregan completamente a Él. En la vida cristiana, el desierto es simbólicamente el lugar de la preparación divina, el lugar donde las voces del mundo se callan para escuchar la voz de Dios de manera clara. En el libro de Isaías 43.19, Dios nos dice: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Este versículo es un recordatorio de que, aunque parezca que estamos atrapados en un lugar de espera, Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. El desierto no es un lugar de olvido, sino un lugar donde Dios hace florecer nuevas oportunidades y visiones. Es en ese silencio, en esa aparente ausencia de compañía humana, donde Dios nos enseña a escuchar su voz más claramente. En ese lugar, la mujer que duerme sola puede encontrar un espacio único para crecer espiritualmente. Cuando Jesús fue al desierto, fue un tiempo de pruebas, de tentaciones, pero también de profunda conexión con el Padre. La soledad y el desierto de Jesús fueron momentos decisivos para su ministerio. De manera similar, la mujer que duerme sola, al igual que Jesús, está siendo preparada para un propósito divino. Este tiempo no es en vano. Cada oración, cada momento de meditación, cada lágrima que cae en la soledad se convierte en un acto sagrado en el que Dios se acerca más a ella. La mujer solitaria no está lejos de Dios. Al contrario, ella se encuentra en un lugar privilegiado para ser transformada por su poder. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han experimentado esta soledad divina. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, pasó largos periodos de aislamiento y silencio. En esos tiempos, ella experimentó la cercanía de Dios de una manera profunda. En su soledad, no encontró abandono, sino una presencia viva y transformadora. Así también, la mujer que duerme sola puede experimentar esa presencia de Dios, no como un vacío, sino como un espacio lleno de su amor y gracia. En este desierto espiritual, el alma se purifica, se renueva y se prepara para recibir nuevas bendiciones. El desierto, en el contexto espiritual, no es un lugar de desesperanza, sino un campo fértil, donde la fe puede crecer. Aunque al principio la mujer pueda sentir que está perdida en medio de su solitaria existencia, en ese desierto es donde la fe se profundiza y se fortalece. Es aquí donde Dios pone en el corazón de la mujer un fuego santo que no se apaga. Es en el desierto donde se forja el carácter y donde se recibe la revelación de Dios mucho más clara que en los momentos de abundancia. En el libro de Oseas 2.14, Dios dice: «Por lo tanto, he aquí que la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón».
Este pasaje muestra cómo Dios, en momentos de aislamiento y soledad, quiere atraer a su pueblo hacia Él. El desierto no es un lugar de olvido, es un lugar donde Dios quiere hablar directamente al corazón. La mujer que duerme sola, en su aparente abandono, está siendo atraída hacia Dios. Su soledad se convierte en una invitación divina para que se acerque más a Él, para que reciba su dirección y su amor. Y en este proceso, la mujer comienza a descubrir un propósito más grande, un propósito que solo puede ser comprendido en la quietud y el silencio. Así, cada momento de soledad, cada noche en que la mujer se siente sola, es una oportunidad para que Dios hable con más claridad. Dios no se esconde en la oscuridad, sino que la utiliza para atraer a sus hijos hacia su luz. La mujer que duerme sola, en su desierto personal, no está en un lugar de abandono. Está en el centro del plan divino de Dios para su vida. El desierto es el lugar donde se forja una fe inquebrantable, donde la mujer aprende a depender completamente de la gracia de Dios. Dios nunca permite que sus hijos sean abandonados. En medio de la soledad, Él está presente. En ese desierto espiritual, la mujer que duerme sola puede encontrar una paz que el mundo no entiende, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella no está perdida. Ella está en las manos amorosas de Dios, quien la está moldeando, renovando y preparando para el propósito eterno que tiene para ella. En el desierto, la mujer puede descubrir que, aunque esté sola en el mundo, jamás lo está en el corazón de Dios. En las páginas de la Escritura, encontramos testimonios poderosos de mujeres que, aunque vivieron en soledad o fueron abandonadas, por las circunstancias experimentaron un profundo encuentro con Dios, transformando su dolor en fe y su aparente vacío en un propósito divino. La Biblia está llena de historias de mujeres que, a través de la soledad, fueron usadas por Dios de maneras extraordinarias. A través de ellas podemos comprender que la soledad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para una relación más profunda con Él. A lo largo de los siglos, muchas mujeres han sido ejemplo de fe, y es en sus historias donde encontramos la luz que ilumina nuestro propio camino en momentos de desesperanza. Un ejemplo claro de esto es la figura de Ruth, quien, después de perder a su esposo, se encontraba sola en un mundo que no mostraba compasión hacia las viudas. Pero fue en ese momento de soledad, al decidir acompañar a su suegra Noemí, que encontró su destino. Ruth no solo encontró consuelo en su fe, sino también un propósito en el plan divino. Dios no la dejó sola. Él tenía un plan para ella, que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de todo el pueblo, de Israel, pues de ella nacieron los ancestros de David, y finalmente, de la línea de David vino Jesús, el Salvador. La lección aquí es que, aunque en el dolor y la pérdida, Dios tiene un propósito eterno para cada mujer, y esa soledad puede ser la antesala de una gran bendición. Otro ejemplo que encontramos en las Escrituras es el de Ana, la madre del Isim Pachelsum, profeta Samuel. Ana estaba profundamente afligida por su esterilidad, un sufrimiento inmenso en una cultura que valoraba mucho la maternidad. A pesar de sus años de lucha, ella no se rindió. En su soledad, en su desesperación, no solo se dedicó a orar con fervor, sino que también hizo una promesa a Dios, diciéndole que si Él le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor. La oración de Ana fue escuchada, y Dios le otorgó un hijo, Samuel, quien sería un gran líder y profeta. En la historia de Ana,
vemos que la soledad y la espera no fueron una barrera para que Dios cumpliera su promesa. Dios estaba allí, escuchando cada oración, observando cada lágrima derramada. Y en el tiempo perfecto de Dios, Ana experimentó su fidelidad. Así también, la mujer que duerme sola, en su fe y en su perseverancia, puede esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. No podemos dejar de mencionar a María, la madre de Jesús, quien vivió una soledad emocional que pocos pueden comprender. A pesar de estar casada con José, María vivió en una constante incomodidad, siendo la madre de un niño llamado a cumplir una misión divina en medio de una sociedad que no lo entendía. María enfrentó la soledad de ser testigo del sufrimiento de su hijo, una soledad que culminó en la cruz, donde vio a su hijo morir en sacrificio por la humanidad. Pero incluso en su profundo dolor, María nunca perdió la fe. En su soledad, experimentó la cercanía de Dios de una manera inigualable. Ella nos enseña que, en medio de los momentos más dolorosos, Dios nunca nos deja. Su presencia es más cercana cuando más lo necesitamos. De manera similar, cada mujer en la Biblia que pasó por momentos de soledad, como la viuda de Sarepta o la mujer samaritana en el pozo, fueron tocadas por la mano de Dios. Ninguna de ellas fue abandonada. Todas fueron restauradas, fortalecidas y usadas para propósitos divinos. Cada una de estas mujeres representa una cara del dolor, pero también del poder transformador de la fe. La soledad no las definió, el amor de Dios lo hizo. En todas estas historias, Dios usó la aparente debilidad de la soledad para revelar su fuerza y poder. Es importante entender que la soledad no es una condena, sino una oportunidad para estar más cerca de Dios. La mujer que duerme sola, al igual que las mujeres de la Biblia, está siendo llamada a vivir una vida de fe profunda, a confiar en la promesa de que Dios nunca la dejará ni la abandonará. Cada momento de angustia, cada momento de espera, es un espacio donde Dios trabaja en el corazón de la mujer, purificando, renovando y transformando su vida. No importa lo que el mundo vea en ella, lo que importa es lo que Dios ve, y Él la ve como una mujer digna de ser llamada a su servicio. Una mujer llena de potencial para ser usada en su reino. Dios está llamando a cada mujer, y la soledad no es un obstáculo para su amor. Al contrario, es en esos momentos de soledad donde se puede experimentar el abrazo más profundo de Dios, un abrazo que no tiene fin, un abrazo que la prepara para vivir una vida llena de propósito, como las mujeres que testificaron ante el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en esta espera, en esta soledad, ellas nos enseñan que Dios es fiel, que su plan es perfecto, y que el tiempo de la soledad es solo el principio de una gran obra que Él hará en nuestras vidas. En los momentos de soledad es fácil sentirse perdida, desconectada del mundo y de aquellos que nos rodean. Sin embargo, en ese vacío y silencio, es cuando Dios tiene la oportunidad de entrar en el corazón de la mujer de una manera más profunda. La soledad no es un fin, sino un medio por el cual Dios nos llama a un nivel más alto de intimidad con Él. Es un espacio donde nuestras oraciones se intensifican, nuestras lágrimas son escuchadas y nuestra fe puede crecer como nunca antes. A menudo, Dios permite que experimentemos la soledad para guiarnos a un lugar donde nuestra dependencia de Él sea más grande, donde su voz sea la única que escuchemos y su paz sea la única que sintamos. En la vida de los grandes santos, como Santa Teresa de Ávila,
encontramos ejemplos de cómo la soledad fue un medio para acercarse más a Dios. Santa Teresa experimentó tiempos de profunda soledad y sufrimiento, pero también de un encuentro místico con el Señor. Ella misma escribió: «La soledad no es el fin, es el medio que Dios usa para atraernos a su corazón». A través de sus momentos de aislamiento, Teresa encontró una conexión más profunda con Dios, y en su soledad fue cuando sus oraciones más sinceras fueron respondidas. Al igual que Teresa, la mujer que duerme sola puede experimentar un encuentro personal con Dios, un encuentro que no puede ocurrir en la multitud, sino en el silencio del corazón. En este contexto, la soledad se convierte en una oportunidad para abrir el corazón completamente a Dios, sin las distracciones del mundo exterior. Al estar sola, la mujer tiene la libertad de dedicar todo su ser a la oración, a la meditación y a la reflexión sobre la voluntad de Dios para su vida. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que su hija viva en soledad emocional o espiritual. Él desea que la soledad sea el espacio donde el alma se enriquezca, donde la vida sea transformada y donde se forme un carácter conforme al corazón de Él. En el Evangelio de Mateo 6:6, Jesús nos enseña que cuando oramos, debemos hacerlo en secreto, en el lugar apartado, donde solo Dios pueda ver nuestro corazón. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo refleja la importancia de la soledad como un tiempo para la comunión íntima con Dios. En el silencio, lejos de las voces externas, es cuando nuestras oraciones son más puras y nuestras súplicas más sinceras. La mujer que duerme sola, aunque está físicamente aislada, tiene la oportunidad de experimentar una cercanía divina que puede transformar por completo su vida. La soledad también es un espacio de purificación espiritual. Durante estos momentos, Dios trabaja en lo profundo del alma, limpiando las heridas, sanando el dolor y restaurando lo que ha sido quebrantado. En el libro de Zacarías 13:9, Dios dice: «Los traeré al fuego y los probaré como se prueba la plata». La soledad puede ser ese fuego divino que purifica nuestra fe, que nos permite ser moldeados según su imagen. A veces, la soledad revela aquellas áreas de nuestra vida que necesitan sanación, y es solo al estar a solas con Dios que podemos ser completamente transformados. En la vida de Marta y María, dos hermanas que Jesús amaba profundamente, encontramos una lección acerca de la actitud frente a la soledad. Cuando Jesús visitó su casa, Marta se preocupaba por las tareas cotidianas, mientras que María, sentada a los pies de Jesús, elegía la mejor parte, escuchar su palabra. Jesús le dijo a Marta: «Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:42. Este pasaje nos enseña que aunque la vida pueda estar llena de responsabilidades y preocupaciones, la verdadera paz se encuentra en apartarse de todo para escuchar la voz de Dios. Así, la mujer que duerme sola puede, en su solitaria espera, encontrar consuelo y dirección al apartarse para escuchar a Dios. La soledad, entonces, no es un castigo ni un abandono, sino una invitación divina. Dios la utiliza como un medio para que el alma crezca en fe, en amor, en devoción. Es en la soledad donde se purifica nuestra vida de oración, donde nuestro corazón se inclina más profundamente hacia Él, donde el alma se abandona por completo a su voluntad. La mujer solitaria
al igual que los grandes santos, está siendo invitada a vivir una vida de fe más profunda, más pura, más unida a Dios. Dios no desea que vivas en una soledad vacía. Él está trabajando en tu vida, en tu corazón, y quiere que sepas que ese tiempo que pasas sola no es un tiempo perdido, sino un tiempo de fructificación espiritual. A través de esta soledad, Él está formando en ti un corazón que late más fuerte por Él, una fe más firme y una vida más abundante. Porque en el silencio, lejos del ruido del mundo, el alma se encuentra con su Creador y su presencia se vuelve más real, más profunda, más transformadora. La mujer que duerme sola muchas veces enfrenta una batalla interna que va más allá de la soledad física. Se enfrenta a los miedos, las inseguridades, los recuerdos de lo perdido y, a veces, a la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, es en esta lucha donde se forja la verdadera fortaleza. La soledad no es un signo de debilidad, sino un campo de batalla donde se puede experimentar la verdadera fortaleza en Cristo. La mujer que se enfrenta a esta soledad tiene la oportunidad de ser transformada, no por sus circunstancias externas, sino por la gracia que Dios derrama sobre ella. En lugar de ser una víctima de la situación, ella puede ser una victoria viviente del poder de Dios. El ejemplo de Santa Teresa de Jesús, una de las grandes místicas y teólogas de la historia de la Iglesia, es una prueba viviente de cómo la soledad puede convertirse en una fortaleza. Teresa vivió años de aislamiento y sufrimiento, pero no permitió que estos momentos la destruyeran. Al contrario, los usó como una plataforma para acercarse más a Dios. A lo largo de su vida, ella experimentó momentos de profunda soledad, tanto física como espiritual. Pero, lejos de hundirse en la desesperación, Teresa transformó esa soledad en una fuente de fuerza espiritual. Ella entendió que en la soledad se puede encontrar una paz profunda que no se encuentra en los ruidos del mundo exterior. Santa Teresa nos enseña que la soledad es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. En sus escritos, Teresa expresa con claridad cómo la soledad, cuando se ofrece a Dios, se convierte en un medio para el encuentro con Él. A través de la oración constante, la meditación profunda y la total dependencia de Dios, Teresa fue capaz de transformar su dolor y su soledad en una fuerza divina que le permitió fundar conventos y renovar la vida espiritual de la Iglesia. Lo que parecía ser un periodo de debilidad se convirtió en el crecimiento de una fortaleza espiritual que aún hoy sigue inspirando a millones. Este mismo principio se aplica a la mujer que duerme sola. Aunque, en la superficie, la soledad parece una prueba, puede ser en realidad un tiempo de formación espiritual. En el silencio de la soledad, Dios tiene la oportunidad de moldear el corazón de la mujer, dándole una fortaleza interna que no puede ser obtenida en tiempos de abundancia o comodidad. La fortaleza espiritual no proviene de las circunstancias externas, sino de la fe inquebrantable en Dios. La mujer que duerme sola está siendo entrenada no en sus fuerzas, sino en la fuerza divina. Consigo dudas, luchas internas y momentos de desaliento. En esos momentos es importante recordar que el sufrimiento y la espera no son señales de abandono, sino que son usados por Dios para forjar algo más grande dentro de nosotros. La mujer que duerme sola cuando se enfrenta a esos momentos difíciles debe recordar que su debilidad es en realidad la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste.
Como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 12.9, puede descansar en la promesa de que Dios está con ella. En momentos de debilidad, cuando la soledad parece insoportable, ella puede encontrar en Dios la fuente de fortaleza que necesita. Esta es la verdadera fortaleza que no se desvanece con el tiempo ni se agota con las dificultades. La fortaleza espiritual que Dios otorga se renueva cada mañana, como una fuente que nunca se agota. Es importante recordar que, así como Santa Teresa de Jesús transformó su soledad en una oportunidad para profundizar en su relación con Dios, la mujer solitaria también tiene la posibilidad de hacer lo mismo. En su soledad, ella puede convertirse en una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer de poder espiritual. A través de la oración constante, de la reflexión y del abandono total a la voluntad de Dios, ella puede ser transformada, así como lo fue Santa Teresa, en un instrumento poderoso de la gracia divina. Por lo tanto, la mujer que duerme sola debe recordar que no está sola en su lucha. Al igual que Santa Teresa, puede encontrar en su soledad no un vacío, sino una oportunidad divina para acercarse más a Dios. Dios está trabajando en ella, formando un carácter espiritual fuerte, un corazón lleno de fe y un alma que, a través de la soledad, se ha convertido en un templo de su presencia. Que la mujer que duerme sola, en sus momentos de prueba, se acuerde siempre de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios, que nunca la deja, nunca la abandona y siempre la fortalece. A menudo, cuando nos encontramos en momentos de soledad, podemos caer en la tentación de pensar que estamos siendo castigados o abandonados por Dios. Sin embargo, la verdad espiritual es que en la soledad, cuando es ofrecida a Dios, se convierte en un medio de salvación y redención. La experiencia de sentirse sola no es el final, sino el comienzo de un proceso divino que tiene como propósito la transformación espiritual. En el sufrimiento de la soledad, Dios está trabajando profundamente en el corazón de su hija, preparándola para una vida nueva, más plena y llena de su gracia. La Escritura nos enseña que el sufrimiento no es algo que deba ser temido, sino que es un medio por el cual Dios purifica el alma y la prepara para recibir su bendición. En Romanos 5.3.4, el apóstol Pablo nos recuerda que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. La soledad, aunque dolorosa en muchos momentos, tiene el potencial de producir en el corazón humano una perseverancia espiritual que es necesaria para superar las dificultades de la vida. Al principio, el sufrimiento parece inmenso, pero a medida que la mujer que duerme sola se entrega a Dios, Él la va moldeando, purificando sus deseos y su corazón, y la prepara para un propósito eterno. La historia de Job en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de cómo la soledad y el sufrimiento, cuando se vivieron en unión con Dios, se convierten en un medio de redención. Job perdió su familia, su salud y sus bienes, pero en medio de su angustia nunca perdió su fe en Dios. A través de su sufrimiento, Dios lo transformó, lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Job se convirtió en un testigo de la fidelidad y la restauración divina, y su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de soledad, Dios tiene un propósito de redención para aquellos que permanecen fieles a Él. De igual manera, la mujer que duerme sola
puede experimentar una profunda transformación espiritual. La soledad, cuando se vive en obediencia y en total confianza en Dios, puede ser el espacio donde Él obra su mayor redención. No es la soledad lo que nos define, sino la forma en que respondemos a ella. Cuando la mujer elige poner su vida en las manos de Dios, cuando decide confiar en Él en medio de su dolor, entonces la soledad deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para ser renovada por su gracia. El Señor no la ha abandonado, sino que está permitiendo que pase por este tiempo para perfeccionar su fe y para llevarla a un lugar más profundo de relación con Él. La soledad, en este sentido, se convierte en un fuego purificador, como menciona el profeta Zacarías 13.9. Los traeré al fuego, y los probaré como se prueba la plata. Es en la soledad donde la mujer se enfrenta a su vulnerabilidad, a sus miedos y dudas, y es en ese lugar donde Dios la purifica, la limpia y la prepara para ser un instrumento más puro y más fiel en su reino. En este proceso de purificación, la mujer descubre la fuerza que solo se encuentra en Dios, una fuerza que no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia constante en su vida. Además, la soledad también puede ser un tiempo de redención en términos de relación con los demás. A menudo, cuando las personas atraviesan la soledad, se sienten aisladas de la comunidad y pueden caer en el resentimiento o en la desesperanza. Sin embargo, este tiempo de aislamiento puede ser una oportunidad para que la mujer se reconcilie con su propia alma y con Dios, preparando su corazón para nuevas relaciones basadas en el amor genuino y en la gracia de Dios. El tiempo de soledad se convierte, así, en un medio para la restauración de todas las áreas de su vida. La mujer que duerme sola tiene la oportunidad de ser transformada profundamente en su ser interior. Dios la está utilizando, no para castigarla, sino para hacer de ella un vaso más puro y más receptivo a su amor y a su voluntad. El tiempo de soledad, cuando se vive en la presencia de Dios, se convierte en un medio para sanar las heridas del pasado, perdonar las ofensas y ser restaurada para cumplir el propósito divino que Él tiene para ella. En el libro de Isaías 61:3, el Señor promete a su pueblo: a los que lloran les daré hermosura en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de lamento, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Este versículo muestra cómo, incluso en los momentos de angustia y soledad, Dios quiere hacer un intercambio divino: nuestra tristeza por su alegría, nuestras cenizas por su belleza. La mujer que duerme sola no es una mujer condenada, sino una mujer llamada a experimentar este intercambio divino. En medio de la soledad, Dios quiere cambiar su dolor por gozo, su vacío por plenitud, su debilidad por su fortaleza. Así, la soledad no es el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo de salvación y redención en la vida de la mujer. En cada momento de angustia y espera, ella puede confiar plenamente en que Dios está obrando en su corazón y preparando algo nuevo. Él no la ha dejado sola, sino que la está guiando hacia una restauración profunda y duradera. La soledad se convierte en el terreno donde Dios siembra semillas de esperanza, fe y vida nueva. Y al final de este proceso, la mujer emerge más fuerte, más fiel y más confiada en el amor eterno de Dios. La mujer que duerme sola no solo enfrenta un proceso de transformación personal, sino que también es llamada a ser un pilar espiritual, un instrumento de intercesión y un reflejo del amor de Dios en el mundo.
En el silencio de su soledad, Dios le concede una gracia especial para interceder por otros, para orar por aquellos que sufren y para ser una presencia de fe y esperanza. La mujer solitaria, al igual que las grandes figuras bíblicas, tiene la oportunidad de convertirse en una mujer de oración, una mujer de fe profunda que, desde su lugar de aparente soledad, se convierte en un faro de luz espiritual para aquellos que la rodean. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las mujeres han sido elegidas por Dios para cumplir un papel esencial en la historia de la salvación. Débora, la jueza y profetisa de Israel, es un ejemplo poderoso de cómo una mujer puede ser usada por Dios en momentos de soledad para guiar a toda una nación. Aunque vivió en tiempos difíciles y aislada en muchos sentidos, su relación con Dios la convirtió en un instrumento de sabiduría y liderazgo. En su soledad, Débora encontró el coraje y la dirección divina para guiar a Israel a la victoria. Al igual que ella, la mujer que duerme sola puede convertirse en una líder espiritual, alguien que, aunque aparentemente sola, tiene la autoridad y la gracia de Dios para influir en su comunidad y en su familia. Además, la mujer solitaria está llamada a ser una intercesora. Ana, la profetisa que aparece en el Evangelio de Lucas, nos muestra lo que significa orar con perseverancia y dedicación. Ana, una viuda que vivió en el templo, pasó años orando y ayunando, intercediendo por el pueblo de Israel. Ella nunca dejó que su soledad la hiciera sentirse inútil. Al contrario, usó ese tiempo para acercarse a Dios en oración, pidiendo por la liberación de su pueblo. Su vida de oración fue un testimonio de fe y dedicación, y ella fue testigo de la llegada del Mesías al reconocer a Jesús cuando fue presentado en el templo. La mujer que duerme sola tiene la oportunidad de seguir el ejemplo de Ana, orar por otros, interceder por aquellos que necesitan sanación, paz y dirección, y de esa manera ser un instrumento poderoso de la voluntad de Dios. En la vida espiritual, la mujer solitaria también es llamada a ser una madre espiritual para otros. Aunque no esté casada ni tenga hijos biológicos, su vida de oración, su fe y su dedicación a Dios la convierten en una figura maternal que puede guiar y cuidar espiritualmente a aquellos que necesitan dirección y consuelo. La mujer solitaria no debe ver su estado como una limitación, sino como una oportunidad para ser una madre en la fe, para cuidar a otros con el amor de Dios y guiarlos hacia una vida más profunda en Cristo. En la carta a Tito, San Pablo habla de las mujeres mayores que deben enseñar a las jóvenes a vivir una vida piadosa y llena de amor. Tito, segundo punto, 3.5. Esta enseñanza nos recuerda que cada mujer, sin importar su estado civil o su situación personal, tiene un papel que desempeñar en la edificación del cuerpo de Cristo. La mujer que duerme sola tiene la capacidad de ser una mentora espiritual, de enseñar con el ejemplo y de guiar a otros con sabiduría y compasión. Su soledad no la hace menos, sino que la fortalece, la prepara para ser una líder espiritual en su comunidad y un modelo de fe para las generaciones venideras. Dios ha puesto en el corazón de cada mujer una llama de amor que no debe ser guardada solo para sí misma. La mujer que duerme sola, a través de su relación con Dios, es llamada a ser una fuente de amor divino para el mundo. En su soledad, ella puede aprender a amar de una manera más profunda, a perdonar más fácilmente, a servir con un corazón más generoso.
La soledad no es un espacio de vacío, sino un espacio donde el amor de Dios puede fluir con mayor libertad, tocando las vidas de aquellos que la rodean. La mujer solitaria también tiene la oportunidad de ser un pilar de esperanza en su hogar y en su iglesia. Aunque esté sola en su vida diaria, su fe en Dios puede ser un testimonio vivo de que no estamos solos, de que Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de la adversidad, ella puede ser un faro de esperanza para aquellos que pasan por momentos difíciles. A través de su vida de oración, de su fe y de su amor, la mujer solitaria se convierte en una presencia de luz, en un mundo que a menudo se encuentra en oscuridad. Dios ha llamado a la mujer que duerme sola a ser una mujer de fe, de oración y de amor. Aunque el mundo la vea como sola, ella es una hija amada de Dios y en su soledad, Él está obrando poderosamente. En su vida de dedicación y servicio, ella puede transformar su entorno, tocar las vidas de otros y ser un instrumento de la paz y el amor divino. La soledad no es un obstáculo, sino una oportunidad para vivir plenamente el propósito de Dios. Que cada mujer que duerme sola recuerde que en Cristo está llena de poder, de gracia y de amor, y que su vida tiene un propósito eterno en el plan de Dios para el mundo. Querida hermana, al concluir esta reflexión, quiero que lleves contigo una verdad profunda que nunca debes olvidar. La mujer que duerme sola no está sola en absoluto. Aunque el mundo a veces no vea el propósito en su soledad, Dios tiene un plan eterno para ella. La soledad no es un fin, sino un comienzo donde Dios, en su infinita misericordia, la está preparando para algo mucho mayor. A través de la soledad, Él está moldeando su corazón, limpiando sus heridas y llevándola a una nueva dimensión de fe y obediencia. Cada momento de angustia, cada noche de espera, cada silencio que parece ahogar su alma, es una oportunidad para que Dios se revele de manera más profunda. En su soledad, la mujer se convierte en un campo fértil donde el Espíritu Santo puede obrar, transformando sus miedos en valentía, sus lágrimas en oración y su dolor en esperanza. Dios no la ha abandonado. Al contrario, Él la ha llamado a un propósito divino que se cumplirá a su tiempo perfecto. Es en la soledad donde la mujer encuentra la voz de Dios con mayor claridad. A menudo, en medio del ruido del mundo, el Señor se hace presente de una manera suave y serena, invitándola a escuchar su llamada. La soledad no es castigo, sino una invitación a acercarse más a Él, a profundizar en su palabra, a vivir una vida más plena en su presencia. Así como Dios usó a mujeres en la Biblia que enfrentaron la soledad y la adversidad para cumplir su propósito, de igual manera, Él te ha elegido a ti, querida hermana, para ser una luz en el mundo. El silencio que experimentas no es vacío. Es el espacio donde Dios está preparando tu corazón para grandes cosas. Te animo a que veas cada día de soledad como un regalo divino. Aunque el mundo no entienda tu lucha, Dios la conoce profundamente. Él sabe cada pensamiento, cada suspiro, cada oración callada que ha brotado de tu corazón. En ese silencio, Él está trabajando en ti, perfeccionándote, dándote la fuerza y la paz que solo Él puede otorgar. La soledad se convierte en un lugar sagrado, un santuario donde te encuentras con Dios de una manera única y transformadora. Recuerda que la mujer que duerme sola no está ausente de la gracia divina, sino que está completamente envuelta en ella. En sus momentos de angustia, Dios se acerca más a ella, la sostiene,
la fortalece y la llena de su amor. No importa cuán difícil sea la espera, Dios nunca se ha apartado de ti. En Él, la soledad se convierte en un espacio de crecimiento espiritual, un lugar donde se descubre la profundidad de su amor, un lugar donde se renueva la esperanza y se fortalece la fe. Al cerrar esta reflexión, quiero que lleves una promesa en tu corazón. Dios está contigo. Él no ha olvidado ni tu dolor, ni lo espera. En su tiempo, Él restaurará todo lo que ha sido perdido y te llevará a un lugar de plenitud y paz. Que tu soledad no te haga sentir rechazada ni apartada, sino que te impulse a acercarte más a Él, a confiar en que su plan para ti es perfecto. Dios está obrando en tu vida, y lo que parece un momento de aislamiento es, en realidad, una oportunidad para un encuentro más profundo con Él. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te llene de su paz. No estás sola, querida hermana. Él siempre estará contigo, guiándote, amándote y preparándote para el propósito divino que Él tiene para ti. Que encuentres consuelo en su presencia y esperanza en sus promesas. Amén.